comenzamos. Good morning, good afternoon, good Pues buenos evening, días, depending buenas on where tardes o you are buenas in the noches, world. dependiendo de Welcome la to the hora en la que webinar. se We estén are discussing conectando. crisis, Bienvenidos a advancing este literacy in webinario, conflict and post-conflict. aprendiendo en la crisis, en la A alfabetización, very en relevant conflictos topic y for the contextos de world and for posconflictos. our data Como tema community, relevante para considering the nuestro mundo y para la current context. So comunidad, considerando el thank you so contexto much for actual, joining pues us today muchísimas for gracias the por estar el día de hoy on-time con participation nosotros, webinar. por My estar a name is tiempo en Sarah este Costa from webinario. the Me Quality llamo Learning Sara Assessment Costa teams here de at the el UNESCO equipo de Institute of Lifelong ecosistemas Learning, de and I'm calidad very de pleased to start the aprendizaje en el webinar. Instituto We are UNESCO here today UIL. because we share a common Me da mucho commitment gusto to estar aquí ensure porque that hemos literacy compartido un remains a compromiso basic común para component of asegurar que la education and human alfabetización sea development, una base particularly in de conflict derecho de contexts. educación Literacy para el serves as a guide desarrollo to humano, ethical, en coverage, particular and en reconstruction. contextos de alfabetización que Today we have funcionan a como very rich agenda, una which includes recuperación y una speakers and reconstrucción. perspectives Tenemos that una agenda muy represent completa el día de uh, hoy con los different ponentes, con sus experiences and lessons perspectivas que van learned a coming from representar South experiencias Sudan, diversas, from Iraq, lecciones from aprendidas que Afghanistan, vienen and desde from el the Arab Sudán del Sur, Irak, region. Afganistán y de Our la región speakers today árabe. will share different Para nuestros experiences and ponentes perspectives about how van a literacy compartir conditions can experiencias serve diversas as a acerca bridge de cómo between la immediate recovery alfabetización puede and funcionar como peaceful un social puente entre la development. recuperación But before inmediata we y el dive deep desarrollo into social. this important Antes topic, de ir I a would este like to tema give tan you some importante, me housekeeping gustaría dar information. algunos As you can now also see on the screen, elementos you must have principales. Como noticed that the podemos ver en webinar la is being pantalla, pueden recorded, ver que that we este have webinar se está simultaneous grabando y que interpretation tenemos available servicio in de English, interpretación disponible French, en and inglés, Spanish. So francés please feel free to y click on the globe at the español. bottom of your Por Zoom favor, screen to den select the language clic of your en la preference. imagen We para que encourage you puedan to seleccionar engage with the la lengua de speakers su using the preferencia. Les Q&A box, alentamos a which que you can also mantengan find in the bottom part of eh, your Zoom en screen. la caja de Please share conversación your sus questions comentarios and hasta thoughts abajo there. para And que if you puedan have any escribir specific lo que questions quieran. directed Si tienen una towards pregunta one específica speaker, please a indicate that nuestros so the ponentes, speaker can know por and answer favor, to your indíquenlo question. para saber a qué Also, ponentes keep están an eye on the dirigiendo chat. dirigiendo, The speakers are y presenting, we will be también sharing vamos a estar documents and revisando resources in all the languages of vínculos y this recursos en todas las topic. lenguas de So, este with webinario. no further housekeeping Así que information, it is my pleasure to invite es Dr. un gusto para mí Shonda Shilieva, invitar team leader of the a Quality Shonda Expertise Sheleva, Program at the UNESCO Institute líder de of equipo Lifelong Learning, del to programa give de the opening ecosistemas de remarks. UNESCO Rahat, please, the floor UIL, is yours. para dar unos Thank you so comentarios much, muy Sarah. trascendentes. Pues Good muchísimas morning, good gracias. afternoon, good evening, Hola, buenos everyone días, buenas joining us tardes o from buenas around the world. noches. On En behalf cualquier of the parte del GAL mundo, Secretariat, en I am pleased to representación welcome you de to el the secretario webinar de on GAL por sus Learning siglas en in inglés, les doy Crisis, la Advancing bienvenida Literacy in al Conflict and aprendizaje en Post-Conflict. las crisis, la Today we alfabetización invite en you to conflictos y reflect posconflictos. on a Hoy profound goal. invitamos a Literacy and reflexionar en conflict una are nota deeply profunda. La intertwined, alfabetización y el and our conflicto shared están commitment to muy literacy must entrelazados y remain compartimos as an el compromiso de la unshakable alfabetización que debe director permanecer como of un education. pilar como a We ese often derecho de talk la about educación. literacy as a tool Con for frecuencia hablamos managing de civic participation, la but in a alfabetización como crisis, un its objective elemento expand and económico y de resiliencia, pero expands. en las In crisis su objetivo se post-conflict, expanda y literacy is cambia. not En just an conflicto, educational la tool. alfabetización no es It's a solamente un psychological anchor, propósito a educacional, sino mechanism que es for una ancla psicológica, ensuring un mecanismo exclusivity, para stability, asegurar and the la critical seguridad component física, la of community seguridad recovery. y un A componente recent crítico report para by la the Education recuperación Globally comunitaria. Un estimates informe that reciente de educación calcula 758 million que school-age hay children and muchísimos adolescents niños, have had their cientos de education miles disrupted de by niños y crisis adolescentes que han worldwide. visto su In the educación world's interrumpida por 20 most crisis severe en todo el mundo. crisis En el contexts, mundo, en estos 74 contextos más million are severos, por entirely ejemplo, out of school. These 74 numbers, millones we are están fuera de saying, la are not escuela. just Estos statistics, números que they are estamos a viendo no global son solo wake-up call. estadísticas, son Behind every un single despertar one of those mundial. numbers Detrás de is a cada uno de child. estos números existe un Alongside niño, una every niña. child are parents, siblings, adults, and youth, and Hay entire communities. adultos, Those figures are hermanos y deeply jóvenes de vulnerable, comunidades and their enteras. ¿Cuál communities va a are ser el shrunk, futuro que estamos poniendo en shrunk estas and comunidades disrupted. que se encogen This y que reality se ven strikes at the very heart interrumpidas? of Esta our realidad global lines of golpea el literacy community. corazón de todas nuestras líneas Conflict and mundiales de fragility are the comunidades de greatest barrier alfabetización. to En el literacy conflicto, in la the alliance fragilidad it es la members. barrera más grande a la Countries alfabetización para facing los these miembros países crises de esta are alianza. Los disproportionately países que enfrentan represented esta crisis among se ven those with the desproporcionadamente lowest adult literacy rates in the representados world, por including our las member tasas countries más like bajas de Afghanistan, alfabetización de los Burkina adultos, Faso, incluyendo países como Central Afganistán, African Republic, Burkina Faso, Chad, Haiti, la Mali, República and South Centroafricana Sudan. de Chad, Haití, We all know Mali that y when a Sudán del Sur. crisis hits, Así the que todos immediate sabemos instinct cómo las is crisis
pueden golpear a estos instintos, a estas situaciones inmediatas de supervivencia y seguridad. Pero la supervivencia es el primer paso. El propósito final es el desarrollo sustentable de la paz, la inclusión de equidad. En estos contextos, la alfabetización se hace un puente, como ya se mencionó, la crisis inmediata que responde a la recuperación social
social. recognized by UNESCO's recommendation of Al not estar adult primary reconocida education, como una recomendación de la provides UNESCO, el adults aprendizaje with de los truly adultos, la economic, alfabetización de los political, social y la rights. educación, When permite a we los adultos look at recuperar historical sus evidence derechos situates sociales, like políticos y Guinea, económicos. Cuando vemos la Sierra evidencia Leone, histórica South Sudan, que clear coloca pattern a Guinea, emerges. Sierra Leona, Sudán del Sur Transformative como process is un not patrón a claro byproduct que of emerge history. la alfabetización It's no a solamente un central driver subproducto, sino by que genera la its paz y catalyzed es un processes of elemento forgiveness, central de esta misma. reconciliation, and Permite un structural proceso de reconstruction perdón, de that actually reconciliación, de prevail. reconstrucción estructural Yet the y environments verdaderamente de where these divided enraizar groups el face ambiente en donde se multidimensional poverty, necesita más violence, esta and shattered infrastructure, and atacar la destructive pobreza, la tragedy violencia, la and infraestructura, opportunities. la disrupción en las Educators formas de vida and y en las participants oportunidades. Los will educadores y enter los the story, aprendices and que formal se adult desplazan literacy programs rise eh, to the absolute margins. And in some se cases, ponen en los they are márgenes never más taught. absolutos, por ejemplo, de Because pobreza the y context de is fragile, analfabetismo. our literacy Entonces, por provisions este and delivery contexto, por su models must fragilidad, la enable alfabetización provee to truly modelos que sustain deben de the ser provision of ágiles education y curriculum verdaderamente must resilientes para adapt in proveer three distinct una ways. en First, we contextos need de to be crisis en tres accessible. formas Second, diversas. La formally primera trained. es de Third, bienestar en sustained. la And comunidad, all of basada en this la will be comunidad, embodied in basado the next también en la presentations of participación. our speakers En today. estos, lo que vamos a ver es Consequently, cómo con estas landscapes in presentaciones de Iraq and nuestros Afghanistan ponentes to South vamos a ver estos Sudan, ejemplos. youth and adults Entonces, with desde Irak hasta instant Afganistán, obedience Sudán del necessity. Sur, jóvenes, We have a rich alfabetización de discussion ahead of adultos, la us. necesidad Our urgente que debemos distinguished alcanzar line of speakers joining us con nuestros today ponentes tan will share distinguidos que vamos a firsthand tener el día de accounts hoy. of Vamos what a it ver, por takes to ejemplo, de design primera and mano implement literacy lo que toma programs para that diseñar e still implementar programas transformative, de alfabetización inclusive, que pueden ser difficult de conditions transformación, de of inclusión, crisis a and pesar de prosperity. condiciones Their difíciles de crisis insight y will de help us fragilidad. understand how not Sus only to show contribuciones up nos to van a learn ayudar in a life, comprender but no how to solamente use it mantener to rebuild un trust, aprendizaje, improve sino cómo livelihoods, utilizarlo, and generar sustain a confianza, lifelong mejorar las learning. formas de vida I want to y extend my deepest gratitude to our una speakers recuperación as well a as largo the plazo. Quiero facilitator of extender the mi session mayor for gratitud a laying nuestros their valuable ponentes, a los perspectives facilitadores de today. la sesión And I por look permitir sus forward to perspectivas y engaging también vamos a session ver cómo se pueden a very involucrar engaging session today sesiones ahead of us. a Thank you una very much, sesión and over to you, to Sarah. muy interesante. Así que muchísimas gracias. Adelante, Sara. Thank you so much, Rahab, for setting the tone for this webinar, Muchísimas gracias highlighting por the establecer different el tono para channels esta and provisions of webinaria, literacy and how para it relates señalar to los solve the canales complex distintos de and the provisión importance of de it. With alfabetización no further y su ado, I will give the floor to importancia my en sus colleague, Ms. Sara contextos de Elatar, crisis. Head of Education Ahora Unit in the UNESCO Ramallah pasamos con office. Sara Elatar, She will responsable de moderate the next Unidad session de and guide us Educación de towards la our panelist UNESCO en introduction. Ramallah. So, Así Sarah, que please, ella the nos floor is va yours. a ser nuestra Thank you moderadora para very las much, siguientes intervenciones. Sarah and Muchísimas Rahab, gracias. and good afternoon to colleagues joining us Buenas from tardes around a the todos world. nuestros colegas, It's a independientemente de pleasure dónde to se estén moderate conectando. today's Es un session on gusto advancing moderar esta literacy in conversación el conflict día and de hoy, post-conflict avanzar en la contexts. alfabetización As en already conflictos highlighted by Rahab, y en literacy post-conflictos. goes Ya beyond se han engagement señalado la needs. alfabetización que The va más context allá de affected habilidades by conflict base, el challenge us to contexto que think se afecta differently en about situaciones en how retos de literacy is conflictos y delivered cómo podemos when pensar schools serve en la limited resources alfabetización or que se hace en resources. servicios escolares, en Innovative approaches, instituciones que community-based están bajo solutions presión, based en on perspectivas partnership innovativas, become en essential to soluciones basadas ensure en la learning to comunidad y continue en and sociedades reach those fuertes. who need it Se hace most. esencial asegurar que el Today's aprendizaje pueda webinar continuar brings us y together two alcanzar a todos perspectives los que on lo this necesitan. challenge. El día de hoy tenemos a Together, these cuatro perspectivas perspectives will distintas provide de estos valuable retos. insights Juntos, into how las literacy perspectivas programs proveen de grow, información adapt, muy valiosa de cómo and los programas de sustain in some of the alfabetización se world's most adaptan, challenging se contexts. sostienen en We are very unos fortunate contextos to be mundiales de joined mucho by four reto. distinguished Estamos muy speakers today. afortunados de Our tener first cuatro speaker is distinguidos Dr. ponentes. Samuel Nuestro Ben primer Rabia, ponente the Director es General of Alternative Education System at the Ministry of Matam, General Education in Sharqi South que Sudan. va a He will share trabajar, South Sudan's trabaja experience of en Sudán expanding del Sur, literacy que va a opportunities compartir la through experiencia alternative de Sudán, la education alfabetización, programs. oportunidades We will then en estos listen to programas de Professor educación. Maltar Después Abdullah Al vamos a Azawi, ver who al will share profesor Matar experiences from Iraq Abdullah and Al-Zawi, innovative que va a approaches to compartir sus literacy experiencias en and adult education perspectivas in a importantes de Irak, post-conflict de and alfabetización, reconstruction educación para context. los adultos en We will then give contextos the de floor to reconstrucción y our UNESCO postconflictos. colleague, También vamos a ver nuestra Arjan colega de Yousefi UNESCO, of UNESCO Kabul office Arjan in Afghanistan, Yousefi to de la recommend oficina de la UNESCO's UNESCO en Kabul, experience supporting Afganistán, que va a presentar la literacy skills experiencia de la development UNESCO and para learning apoyar opportunities for women, de youth, habilidades and de desarrollo de communities of alfabetización, Afghanistan. oportunidades de aprendizaje para mujeres, Finally, jóvenes Dr. y comunidades en Fatima Afganistán.
acompaña finalmente el doctor Fatima Roag de la UNESCO, del Centro Regional de Calidad y Experiencia en la Educación, que va a compartir su importancia en asegurar la calidad en programas de alfabetización inclusiva en contextos de crisis. Antes de que comencemos,
Cada So we ponente tendrá encourage alrededor de 6 a you 7 to give minutos para questions during the alentarlos chat a box poder tener throughout the nuestra sessions, and sesión we de will preguntas y recognize respuestas any en la caja de during the conversación y de discussion that poder comes following eh, the presentation. dirigir esta So without conversación further de ado, acuerdo a let's las begin with our presentaciones. Así first que sin speaker. mayor preámbulo, It vamos a is comenzar con nuestro Constantino primer Belmadier ponente. from the Ministry of General Education and Instruction of South Sudan. I would like to invite El him to representante de reflect Sudán del Sur on the following quisiera questions. invitarle First of a que all, what reflexione en las support the primeras President preguntas. wants to make Primeros, below con encourages los niveles de studying in school alfabetización para during los the adultos que time mantienen muy how South bajos Sudan uses en los alternative aprendices. ¿Cómo es que education Sudán del systems in Sur order ha to expand utilizado pathways educación to expand alternativas y literacy como opportunities sistemas for youth and y adults? trayectorias para And expandir las secondly, oportunidades de why alfabetización de government los jóvenes y adapted adultos? literacy Número programs dos, to respond to ¿cómo es que el current gobierno challenges, adopta including programas de displacement, alfabetización para discrimination, responder a poverty, los and migration? retos And actuales, other questions will incluyendo be asked el following. Thank you, desplazamiento, Monsignor. los retornos y todo lo vinculado? Tienes de 6 a 7 minutos. Thank you very Adelante. much Escuchamos a Samuel Dan Merrier for de Sudán del this Sur. Bueno, meeting. pues I'm muchísimas very glad gracias. to join Me da you this muchísimo afternoon. gusto And of estar con course, ustedes as you heard my en name, esta sesión. Samuel Desde Dermayer, luego, como ya Director of lo Alternative Education veyeron, System in the Ministry of General soy Samuel de Education and María, Instruction, director South general Sudan. de Sistemas de Educación Alternativa And en of Sudán del course, Sur. under Alternative Education System is the Desde non-formal luego, en education in the sistemas de country educación that alternativos, el work sistema no formal en to un provide país, el sistema no formal de educational educación que en access un país que to out of provee school children, acceso youth, de and others. educación extraescolar a By so niños y doing, jóvenes y los we have a adultos. couple Al hacerlo, tenemos of un programs par or de interventions that we programas o use intervenciones que to implement so utilizamos that we para reduce poder the literacy implementar rate in the lo que country. va a reducir Of la course, tasa de traditionally, our literacy rate analfabetismo en el país. remains Desde in luego, las 36%, condiciones de which is alfabetización very se worse mantienen a un and very bad $36%, among lo que females. es peor, son muy malas entre las What mujeres GEFA is telling now y en el to the país. country Entonces to damos un try how to reto work ahora al país in para tratar reducing de ver this cómo illiteracy rate. abarcamos esta reducción In the en las slide tasas de below, analfabetismo. En la diapositiva que podemos ver en yeah, pantalla, tenemos un mandato now the de alternative education Dirección de system Educación de is Programas mandated Alternativos. to provide Lo que vemos son sistemas de educación equitable alternativos para and poder self proveer access con equidad y to de quality autoacceso and inclusive education for all. a una educación de calidad e inclusiva para todos. Programas de alfabetización. Here, listed Lo here que about vemos 9 ahora, program por intervention or ejemplo, programs son 9 that líneas de can intervención o actually help the programas que en country realidad to ayudan al mitigate país para poder this literacy. We have a erradicar la simulation learning tasa de program, analfabetismo. El primero es un programa de aprendizaje conduct acelerado 8 years of primary to que O level that condensa aim áreas at de push this primaria a transition age 4 of 8 to niveles 12 among para communities poder dirigir de that don't los have 8 a los primary 12 schools. años en comunidades que no tienen escuelas Then we have other primarias. youth education programs, También tenemos including un programa de communities deliberación de along the educación que rivers incluye and comunidades, in the enseñanza en tribes, los ríos where the teachers y mobile en will learn at. otras áreas en We have a los que creative los maestros se special mueven de program. una This is forma also used móvil, se están moviendo. for También teachers tenemos programas de who educación doesn't have secundaria a school acelerada qualification, para los because docentes que most of no our tienen teachers in the country are Arab una background, instalación de so they escuela. could La mayoría de start to nuestros complete studies. docentes en el país We have son a creative árabes, entonces primary pueden education tener program, the same thing acceso a programas for teachers acelerados who de doesn't have educación primary qualification, para and this docentes will que no upgrade them tienen, now por to ejemplo, get una calificación primaria y que qualification in desean primary, and aumentar also su to teach calificación they de will benefit primaria in this y vemos upgrade cómo this pueden tener education éxito en esta program. That transición is an inmediatamente en upgradation una for educación. teachers. También In terms of English language course, of course, for tenemos teachers una and government intensificación officials who de are Arabic cursos para background. docentes y This funcionarios de program is very gobierno important and que it helps tienen our un teachers trasfondo and árabe. government Este programa officials. es muy importante para ayudar a los Basic adult docentes y a los literacy funcionarios de and lifelong gobierno. learning También in the program tenemos un actually aprendizaje para helping toda la vida como programa adult who que needs en education, realidad those ayuda a los who adultos especially que those les who face faltó challenges educación debido a la in order guerra that we obtain the independence. para que puedan Functional adult obtener su literacy is independencia to give our learners académica. Esto es muy funcional para la skill alfabetización development con where otros aprendices, they can actually con be apoyo, en self-reliant donde and they pueden automatically en realidad success. tener varias líneas para We poder have acceso a finally we ellos. have También tenemos South Sudan Interactive Radio Instruction. This la program is instrucción very por radio important in the interactiva country. del Sudán del Even Sur. during Es the muy importante para COVID-19, el South país, Sudan did aún not close para down school durante la because of this intervención program. del COVID. Esto no cerró Move. y este programa continuó. Bien, nos podemos mover, podemos avanzar. Marco fundamental de alfabetización como derecho humano The four estratégico es lo que vemos en pantalla. cornerstones
the core premise used La and premisa adult clave para la literacy alfabetización is de not jóvenes y adultos merely no es an solamente educational, una métrica educacional strategic or secondary o un development propósito de goal. desarrollo secundario. It is a fundamental Es un human right derecho and humano básico the primary basic y una línea for base primaria for civil recovered and digital in what in light context. en contextos frágiles de dignidad, de recuperación y de It is supervivencia. evident El in South dividendo de la Sudan paz. En Sudán del literacy Sur, is la a direct alfabetización and es un elemento que permite de untable forma lever directa of socio-economic and, and active citizenship. que permite la ciudadanía activa y económica y social. Countering to mechanic of war, Ser un illiteracy elemento que labels contrarresta la mecánica de la guerra. El people high analfabetismo vulnerable to deja a los ciudadanos malfunction, a una muy vulnerables a la manipulación, radicalization, a la and radicalización spread of uh, of weaponized mainstreaming move y los hace vulnerables a la falta de información. by providing basic literacy. Al We proveer de empower alfabetización básica, citizens empoderamos a los ciudadanos with critical thinking con skills habilidades de needed pensamiento críticos to dissect and dismantle que se necesitan para diseccionar y hate speech, desmantelar el discurso de odio, first community dialogues and fomentar el diálogo comunitario actually participate in local y peace participar building de and forma activa support en la conflict generación local de la paz y en la reconstruction. reconstrucción Go ahead. post-conflicto. Condensing the formal curriculum Estrategias e into innovación. accelerated Condensamos el currículum programs, formal en programas acelerados, enabling young adult and young mothers to permitimos a adultos jóvenes y a madres jóvenes que basic puedan tener quickly. habilidades de alfabetización básicas Utilizing y con rapidez. radio broadcast and Utilizamos free la señal de radio recorded literacy y clases de lesson alfabetización pregrabadas recorded lesson on the MP3 en dispositivos player MP3 to reach teachers in conflict affected areas. para alcanzar a los aprendices en Empowering áreas afectadas por el conflicto. community by implementing tailored education program for conflict Empoderamos a las comunidades al implementar programas de educación a la medida para poblaciones afectadas por el conflicto education in a Niger. través de socios de educación. Los impactos del conflicto en la implementación de los programas de alfabetización en Sudán del Sur. Now we look at the impact of the conflict in Ahora vamos a ver el in impacto del implementing conflicto literacy programs al in implementar los programas de alfabetización en Sudán del Sur. infrastructure. Yeah, I think now the infrastructure in Creo this que ahora la context infraestructura en este contexto most of the children are studying under ha colapsado para la Teachers, mayoría de los niños que están estudiando hasta ahora. teachers qualification and Las calificaciones de los docentes y la disrupción the flight and disrupted livelihood
from ha more than desplazado y ha 200 afectado la forma de vida essential teachers, de más de teachers 200 docentes esenciales, and facilitators así como de facilitadores whose salaries and support cuyos systems salarios y sistemas de apoyo were inhibited by the World Bank. estaban anclados por el parte del Banco Mundial. ALP happened Mr. Marrier, if I may, and simply in the interest of time, Lo siento could por I kindly interrumpirlo. invite you to share your Podría concluding invitarlo a reflections compartir before we can move sus to the next speaker, as conclusiones we have antes de que vayamos al siguiente overreached our time. ponente, Thank you. porque ya estamos muy cortos de tiempo. Lo siento, Yeah, thank gracias. you very much. Of course, Pues muchísimas in gracias. conclusion, Sí, I would desde like luego, las conclusiones to tell the audience that quisiera decir a South Sudan nuestros under the audiencia conflict and post-conflict que el Sudán del Sur en una context situación de conflicto were actually facing a lot of challenges. enfrenta Among muchísimos among the retos adult youngsters, entre adolescents, los among jóvenes, los among the adolescentes, females in the adultos, country. entre las mujeres So también en el país, the program that I presented earlier por el programa are que to estamos help presentando, our population go back que to school ayudan a and nuestra begin población to para poder regresar actually a las escuelas y poder begin their comenzar en education realidad learning. That's why we obtener have oportunidades de already presented alfabetización. Es por in eso que hemos different tenido contexts, que like in tener classroom, intervenciones en like contextos diversos, en in contextos areas where there is como no lo que school. ya comentamos en áreas en donde no tenemos That is the escuelas. reason as why the Esa country es has la established razón all these programs. por la que el And país se now ha the problem is that establecido we don't have estos programas. Y el problema es que support no tenemos un in terms of apoyo funding so that en we can be términos able de to take it. fondos por lo que That's why podemos you can see ejecutar our estos literacy programas. rate now Entonces, como remains at pueden ver, por 97%, ejemplo, con nuestra tasa de and alfabetización que permanece al in the children youth and adult who are out of school 37% y con el uso de los 8 niños que million están fuera de in the escuelas, country entonces every year. tenemos bastantes, 2.8 Okay, thank you millones very en el much, país cada Mr. año. Pues Marrier, muchísimas gracias, for señor sharing Mariam, the policy por perspective from compartir South la Sudan, and also perspectiva for de highlighting política del Sudán del the Sur y importance también por su of using flexible discernimiento en la importancia de pathways and estos system level responses trayectorias, in estos literacy opportunities, respuestas a nivel especially during sistémico crisis para contexts. mantener la This brings alfabetización, us las to our next oportunidades. Esto speaker, nos lleva a nuestro Dr. siguiente Matal ponente, Abdullah Al-Azawi from the doctor Arab Matt House of Adult Abdullah, Education and Development in de Iraq, la Casa de la Educación who de will los share Adultos y his Desarrollo en Irak, perspective que on va a literacy and compartir adult su education perspectiva de in un post-conflict ONG Iraq. en alfabetización para Professor educación de adultos en Al-Azawi, situaciones de conflicto en I would Irak. like to invite you to Profesor reflect Al-Azawi, on the quisiera following invitarlo a two reflexionar questions. en las siguientes dos First, preguntas. how are La innovative primera, approaches such as ¿cómo es que la community-based perspectiva de facilitators, innovación, por flexible ejemplo, learning las arrangements, and digital facilitadores tools con base en helping to comunidad, expand access to el aprendizaje literacy programs flexible, in herramientas digitales, post-conflict ayudan Iraq, a and expandir el what acceso a impact are we programas de seeing on learning alfabetización en participation and Irak learning outcomes? post-conflicto y cuáles son los impactos que Secondly, ven la how are participación y en los trauma-informed resultados de aprendizaje? Número psychological dos, approaches from cómo educators las integrated perspectivas de into sensibilización programs, and what psicológica informan challenges e do integran a programas educators de face in alfabetización, cuáles balancing son los learner retos que support los with educadores practical enfrentan realities en of un program apoyo delivery. para el The equilibrio de floor los is yours. aprendizajes y Thank las you. realidades prácticas que se dan en los programas. شكرا جزيلا. Gracias. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة مثال عبد الله العزاوي من العراق. دمج الأساليب Hola, المبتكرة muchísimas والممارسات gracias. التعليمية المراعية للصدمات Quisiera العصرية في hablar برامج محو y أمية poder الشباب comentar والكبار في العراق خلال acerca de las ما بعد perspectivas de انهيار innovación حادث para العمارة. contribuir para mejorar el acceso a la المتحدث retención, a los الإجراءات والأزمات apoyo a la التي educación يشهدها y que es العراق esencial para el الاحتجاجات éxito كبيرة de los القطاع programas de الأمني alfabetización تمثلت post-conflicto. في ارتفاع معدلات محو الأمية والانقطاع عن الدراسة La metodología que seguimos, por ejemplo, en وتراجع فرص conflictos y en التعلم لدى crisis en Irak, الأبناء que hemos atestiguado que nos ha llevado a retos من importantes en los الفئات ولا sectores de سيما educación, الشباب incluyendo والكبار، tasas وتظهر muy التحديات bajas, درجة الحاجة إلى تبني نماذج el تعليمية أكثر مرونة situaciones تجمع ما بين indignantes en التكنولوجيا oportunidades de والمشاركة aprendizaje, المجتمعية oportunidades para والدعم muchos grupos de النفسي jóvenes y والاجتماعي، adultos بما يسهم que في إعادة enfrentan estos دمج retos y cómo المتعلمين han في العملية surgido التعليمية
modelos de educación innovativos, de innovación que se combinan en la involucración comunitaria, el apoyo psicológico, contribuyendo a la integración de aprendices al proceso de educación y para mejorar las oportunidades. Nos vamos a concentrar en dos elementos. El primero sería, por ejemplo, los progresos de los adultos, las prácticas educativas que son sensibles a los traumas y a los retos que enfrentan los docentes en los adultos, la educación para los ambientes para los niños. اثنين ازدادت معدلات الأمية والانقطاع عن التعليم. ثلاثة برزت الحاجة إلى أساليب تعليمية Respecto a los مرنة sistemas de educación ومبتكرة iraquí que ha enfrentado تستجيب retos muy لاحتياجات importantes como الشباب resultado والكبار. de conflictos, أربعة أصبح الدعم y النفسي والاجتماعي analfabetismo, جزءا las أساسيا من tasas en برامج las escuelas ha التخطي والإعادة aumentado el الإنهاض. analfabetismo. Hemos tenido que الأساليب aumentar المبتكرة في nuestros برامج métodos الحلمية وتعليم flexibles de الكبار هي enseñanzas para التعلم niños jóvenes المتنقل، para apoyar y de una forma التعلم esencial estos المستعين programas de والشامل. ثلاثة reinstrucción y التجاوز recuperación الزمنية المرنة. con أربعة perspectivas التعلم inevitables que المدمج. sean خمسة programas استخدام المنصات móviles, والأدوات facilitadores en الرقمية. comunitarios, agendas الهدف من تلك flexibles الأساليب y هي todo un تزويد aprendizaje en فرص plataformas الوصول إلى digitales y التعليم وتحقيق herramientas cuyo الاستمرارية propósito في es التعليم. expandir el hecho de tener acceso a educación y a lograr التعلم المتنقل والأدوات un logro الرقمية. أولا educativo توظيف comunitario. الهواتف De الذكية esta في forma, las التعليم. herramientas digitales, por ثانيا ejemplo, el طور uso de المواد teléfonos التعليمية inteligentes en la الإلكترونية. educación. ثلاثة Número dos, تطوير التعلم في establecer المناطق actividades المتضررة educativas أو y المناهج. materiales أربعة electrónicos دعم en التعلم الذاتي sistemas والتعلم المستمر. digitales النتيجة para من تلك هي poder زيادة atender a فرص las áreas المشاركة remotas y apoyar وتقليل a los الانقطاع عن aprendices que البرامج. están viéndose دور afectados الميسرين de forma directa, aumentar المجتمعيين las oportunidades para وتداول participación y النسبة. reducir los programas. الميسرون المجتمعيون أولا بناء الثقة مع El المتعلمين. papel de los facilitadores es اثنين esencial تعزيز التواصل para مع poder المجتمع generar المحلي. confianza con los aprendices ثلاثة y متابعة poder establecer المتعلمين comunicación a الميدانية. nivel أما comunitario local. الجداول المرنة فهي أولا مراعاة ظروف العمل Proveemos والأسرة. de apoyo a اثنين aprendices en استيعاب agendas النساء والشباب flexibles. العاملين. Trabajamos en ثلاثة circunstancias زيادة familiares, معدلات المواظبة es decir, mujeres y والاستمرار. jóvenes que están trabajando y que تقييم aumentan فعالية su الأساليب asistencia en المبتكرة. las tasas de يتم retención del التقييم من خلال alfabetismo. معدلات Hablando de la الانتقال. evaluación اثنين نسب de la الاستمرار efectividad de los métodos والتسرع. innovativos, ثلاثة la اختبارات evaluación se hace a الفردية través de والبعدية. tasas أربعة اكتساب de المهارات involucración. الحياتية. خمسة رضا Tenemos tasas المتعلمين de والمميزين. pre y ستة prueba para الأساس posicionar لدعم los انتهاء aprendizajes. البرنامج. Tenemos una satisfacción de facilitadores de تمضي aprendizajes الممارسات que las الرعاية evaluamos del لخدمات 1 al النفسية. 5, el 6, para تشمل poder medir el impacto توفير de los programas de بيئة integración, تعليمية las آمنة. prácticas sensibles a los اثنين traumas, تدريب incluyendo المعلمين على cómo التعليم proveer un ببراعي ambiente de الخدمات. autoaprendizaje, ثلاثة دعم الصحة capacitar a los النفسية docentes en educación والاجتماعية. sensible a los أربعة traumas, a poder تعزيز apoyarlos الثقة de بالنفس bienestar والانتماء. mental y social, خمسة استخدام así como de la أساليب تدريس autoseguridad, sentido de تشاركية pertenencia, poder وتفاعلية. utilizar, por ejemplo, de forma هم آلية particular, الدعم النفسي métodos de enseñanza والاجتماعي. فنحن interactivos. بحاجة إلى Cuando جلسات hablamos, por الحوار ejemplo, de los والتعبير الآمن. mecanismos de اثنين apoyo أنشطة social بناء الثقة psicológico, والتعاون. necesitamos un diálogo de seguridad, ثلاثة sesiones de الإحالة expresiones إلى y خدمات generar الدعم confianza en المتخصصة actividades عند de الحاجة. أربعة cooperación, إشراك الأسرة servicios de apoyo والمجتمع المحلي. especializados, cuando أما necesitamos una التحديات التي cantidad, por تواجه ejemplo, المعلمين específica في para العراق involucrarnos en هي una التوازن بين comunidad, الدعم una familia النفسي وإنجاز local. المنهج. Cuando hablamos de los محدودية retos, los docentes الوقت son los que والموارد. enfrentan, por ضعف ejemplo, التدريب los primer المتخصص. apoyo, تفاوت por مستويات ejemplo, para poder المتعلمين. completar una carga de متطلبات materias con التقييم tiempo y recursos والامتحانات. limitados. هشاشة Así البنية que se les da المؤسسية una في مرحلة capacitación الإعادة البناء. especializada, apropiada, استنتجنا con نتوء evaluación, examinación de estudiantes a الورقات اللي diversos ذكرتها niveles, طرحها requerimientos de instituciones para بناية niños, الأساليب estructura institucional المبتكرة ممكن durante أن la fase تسهم de regeneración. بتحسين Así como para الوصول los إلى التعليم resultados, tenemos والاستمرار فيه. perspectivas de innovación para contribuir اثنين al hecho de أما tener ما acceso, يخص الدعم mejorar la النفسي retención, la والاجتماعي فيعتبر educación y عاملا poder estar أساسيا vinculados a في un apoyo نجاح برامج محو eh, الأمية بعد que se النزاعات. considera esencial التوصيات para el نمثل éxito de los programas de أولا alfabetización توسيع post-conflicto. Las استخدام recomendaciones التكنولوجيا primero, por والتعليم ejemplo, número المبكر. الكل uno, يعلم بأن ما expandir زال el الوضع uso غير de مستقر tecnología في y العراق aprendizaje لفترة combinado, للأغلب من ناحية الكهرباء porque واستمرارية الكهرباء siempre existe una والقطع falta de المستمر equilibrio en دائما. términos, por ejemplo, ولهذا de لكن tener لهذا نحن energía, tener نؤكد servicios de la أهمية vida التقنية diaria, وتوسيعها والتعليم por lo المبني. que تدريب المعلمين recomendamos على que la الممارسات tecnología الرعاية للخدمات. se utilice para capacitar a los تعزيز docentes الشراكات بين en المؤسسات prácticas sensibles التعليمية a los traumas. والمجتمعية. Número dos, أربعة
fortalecer las prácticas entre las instituciones comunitarias educativas, desarrollar sistemas de evaluación y poder considerar circunstancias de aprendizaje, aumentar la inversión en educación para los programas de educación para los adultos dentro de planes de reconstrucción, porque parece que es muy claro que los programas de alfabetización para jóvenes y adultos en situaciones con conflicto no están limitadas a la enseñanza, a la lectura ni a la escritura, sino que son herramientas efectivas para la reconstrucción humana, fortalecer la cohesión social y apoyar el desarrollo sustentable, muy todavía más allá, porque esto es un tiempo de guerra y posguerra en el que necesitamos generar seres humanos y poder combatir todos lo que esté relacionado a los conflictos. Cuando proveemos, por ejemplo, de este aprendizaje y de facilitadores comunitarios que están de forma directa contribuyendo a expandir y el hecho de tener acceso a la mejoría, a la educación, a la calidad del aprendizaje, a la retención, y a aumentar las tasas de retención. Al mismo tiempo, integramos de prácticas educativas sensibles a un trauma, es una educación humanitaria imperativa para poder asegurar que los ambientes de aprendizaje de apoyo que tienen los aprendices ganen confianza y seguridad en ellos mismos y en la capacidad completa que que esto implica. También tener en cuenta la importancia de escuelas para invertir en la capacidad en la enseñanza, en las estructuras institucionales, en el desarrollo, en la infraestructura, el fortalecimiento de sociedades con instituciones comunitarias, en una forma de asegurar la sustentabilidad de problemas de educación de los adultos, su papel en la reconstrucción y el desarrollo. Y la Thank you pregunta very much, está, Dr. Al Azawi, for todo lo que va sharing your surgiendo. Muchísimas experience and gracias, also for doctora sharing Alazawi, por how compartir sus very experiencias practical acerca methods con using ejemplos muy facilitators, prácticos de flexible cómo schedules, digital trabajar con learning, facilitadores, also agentes can help flexibles, make the aprendizaje programs more digital accessible y while cómo also podemos ensuring ayudar a that tener programas de affected learners alfabetización más receive accesibles the support they para need. asegurar que los aprendices We afectados have reciban el already apoyo que heard very necesito. interesting Ya hemos experiences, escuchado de shukran, experiencias muy shukran. interesantes Very interesting con todos experiences from South ustedes. Sudan Son and Iraq. experiencias We de would Sudán del encourage Sur e all Irak y participants vamos a to alentarlos a share todos nuestros any participantes a que questions or puedan issues you may have compartir in the sus preguntas text box so we can en la caja de continue conversación the discussion after para the poder presentation. mantener la Our next speaker is conversación. our UNESCO colleague, Nuestro Mr. siguiente Arjun ponente es Yousefi. un colega de la He leads for UNESCO, skills development and Arjun literacy at Yousefi, UNESCO Kabul office in el líder del Afghanistan. equipo para el desarrollo de Mr. alfabetización Yousefi, en la I would like oficina de to Kabul en invite you to Afganistán. reflect on Entonces, quiero two invitarlos questions. a que How reflexionen dos can literacy preguntas. programs La contribute to pregunta the es cómo empowerment, los resilience, and programas de economic alfabetización participation contribuyen al of women in empoderamiento, la Afghanistan, especially in the resiliencia y context of participación económica, ongoing fragility mujeres en Afganistán, en in the particular en un facilitation contexto de of fragilidad, opportunities in the de country. oportunidades And educativas secondly, what limitadas en el país. Y lessons can número dos, Afghanistan's ¿cuáles son las experience lecciones offer que Afganistán regarding fostering puede reliable ofrecer learning in considerando difficult la practices? alfabetización sustentable, aprendizaje de And how aprendizaje might para toda la these vida lessons en inform broader contextos international afectados por practices la for crisis y cómo esas education and lecciones development? pueden exportarse a esfuerzos Thank you very much, internacionales en thank you, resiliencia y colleagues, for educación? this opportunity. Muchísimas Very gracias a important nuestros colegas questions. por esta oportunidad, que son I would like preguntas muy to take importantes. you through a brief Quisiera presentation step by llevarlos a step, través de and in una the interest of presentación time, I breve will que hemos be unable to go preparado through all the y sé que por el details, tiempo so tal I vez will no be pueda happy to cubrirlos share todos los detalles, their pero con todo presentation gusto voy a afterwards. compartir esta presentación So a cada uno de I ustedes. think before I take you to the slides, Antes de que I would like to vayamos a las start by saying that diapositivas, I quisiera think comenzar what's on diciendo que as a estoy not pensando case of or context of need en only. estos casos I think Afghanistan's en estos example contextos. is also a sort of circumstances Creo que también or an debemos ver opportunity for la us to situación de learn las from circunstancias, la globally when it comes oportunidad to the para los provision of literacy aprender de forma and mundial en la literacy cómo training in the proveemos country. alfabetización, I think in the case la of capacitación Afghanistan, en el país. En literacy is un not caso, only por a ejemplo, de skill or Afganistán, technical la skill, it is alfabetización no es solamente connected una to habilidad dignity of o people. una habilidad técnica, Participation and sino the que ability of conecta la people to dignidad a la continue to participación make ciudadana, la meaning capacidad de las personas in para difficult continuar teniendo circumstances, sentido especially in en the current circunstancias context. difíciles, especialmente en un When contexto we talk difícil. about the challenge of literacy Cuando in hablamos de Afghanistan, los retos de la I'd like alfabetización en to Afganistán, show you me some gustaría figures compartir
If you go to the next slide, algunas please. cantidades. As Rahat also mentioned in her introduction, that Como ya Afghanistan mencionamos is a anteriormente, en country la with one of presentación, the Afganistán es lowest un literacy país rates con uno de los globally. tasas de So as you would alfabetización be más able to bajas see, only a nivel mundial. 7.3% Vemos, of por adults are ejemplo, literate, como 37% de and los among adultos women, this is están even more alfabetizados. Entre las mujeres, alarming, which is estos only números es 2.6%. solamente del And as 22.6%. you, as most of you may also know, that Como Afghanistan ya is también one algunos de country ustedes sabrán, where Afganistán es el there único is only país en el women's access to mundo en education el is que las banned niñas y mujeres systematically tienen by the acceso a la current educación. Está prohibido de administration. forma And as sistemática por we la speak administración today, actual. Y it conforme has been hablamos el día de hoy, 1,740 days since girls have han been sido banned from accessing 1,740 school días que se education les ha beyond prohibido a las grade mujeres tener 6, acceso a la and educación around secundaria desde el 1,202 sexto to be grado. exact, since women have lost their access Y to tenemos university 1,282 education. que se les ha prohibido entrar a las I think these universidades. restrictions are not Creo que estas different from literacy restricciones que outcomes, vemos, por right? ejemplo, no They nos keep a separan de los detailed resultados de alfabetización. of Por literacy ejemplo, cuando profile vemos of the country el and make futuro, el communities perfil de pathways, I alfabetización en el think, país y in a cómo way tener more trayectorias basadas urgent than en before. I comunidad y think vemos una forma urgente. we all know that illiteracy Entonces, creo globally is que an urgent vemos matter todo, to por be ejemplo, addressed. But I think when it comes to una situación urgente prioritization, para poder Afghanistan dirigir, por might ejemplo, la be at the priorización top of the priorities globally y and ver las regionally, prioridades que of tenemos a course. nivel mundial y de So forma regional, if we desde talk luego. about literacy Desde or luego, cuando education in hablamos de general la and its alfabetización relationship en with general conflict, y de we la think of relación con it el as a conflicto, sort of pensamos en esto como un mutual tipo de reinforcing un sort of reforzamiento coexistence. mutuo, como We si have fuera un this producto o reciprocal servicio. Cuando vemos, por relationship. ejemplo, esta As we know, relación conflict recíproca, disrupts schooling, mobility of people, it disrupts como provision of vemos the el public health, conflicto en las and also escuelas, en la trust and movilización de las mobility. personas, And at como the same vemos time, como la exclusion provisión from de education, servicio right? If y la confianza en conflict las comunidades, vemos la prevents misma access exclusión en to la education educación, or lack of en el education, derecho, en los conflictos fuels y cómo se evita la frustration from educación communities and y cómo also hay una falta de social educación. Vemos cohesion también en among las the communities. comunidades This is cómo hay why una cohesión entre literacy estas for mismas. Y us este es is el por beyond the qué skill for el people to make analfabetismo va más allá de people to la habilidad de contribute las to the personas para hacer, por economic, for ejemplo, example, una contribución life, but a also la parte económica, por to think about ejemplo, the sino literacy's que broader impacts pensamos on the en society cómo la and the alfabetización country impacta in a la general. sociedad y al país en To general. respond to some of the Para needs poder on responder a the algunas de las ground, necesidades, por UNESCO in ejemplo, Afghanistan has been active in the la provision of UNESCO en literacy for Afganistán a ha sido very, muy very long activa time. para So proveer until alfabetización durante 20 mucho years, tiempo. two Ha sido decades, ya that más de UNESCO is 20 supporting años, dos literacy décadas in que Afghanistan. la UNESCO ha I apoyado think la this alfabetización en Afganistán. matters for Creo the que of the esto future in presencia Afghanistan importa because para la it's not possible through short-term UNESCO. No es interventions to posible a tackle través these de tener sort of chronic intervenciones and a very corto long-term plazo para challenges in poder abarcar Afghanistan. It los requires retos de largo permanent plazo and en sustained Afganistán, sino support que to se the requiere de un education sector apoyo in Afghanistan sostenido, through continuo different al sector de pathways. I mean, educación a tackling the través de level of trayectorias community, distintas, es decir, para el providing potencial capacity development comunitario, for para proveer la facilitators who come in capacidad, with el very desarrollo, a limited los facilitadores. qualifications across Tenemos villages in Afghanistan, calificaciones muy limitadas providing en las content and ciudades de texts, Afganistán para proveer de books and materials, and also contenidos y libros de distributing to textos, the different communities. materiales, y And at the también same time, distribuir comunidades in distintas y parallel al to the mismo tiempo estar en level paralelo support, we also a need to think nivel about building partnerships, para poder continuous apoyar cómo advocacy generamos las sociedades, related cómo to tenemos the una sort defensoría of e innovación relief of the ban on education. para poder liberar The esta next prohibición a slide la will educación. take En up la siguiente to show diapositiva, us, por ejemplo, at nos least va a I've tried to mostrar y show nos that va a llevar a lo que for hemos tratado de foundation mostrar acerca de cómo for podemos broader tener la sort of base outcomes such as skill para development, improvement in un livelihoods desarrollo and de habilidades, mental una equality. mejoría en la forma Also de been vida, talking una about. resiliencia de We los recently colegas. Hemos estado conducted a case hablando study on acerca de cómo study shows dirigir that beyond una the encuesta muy measuring interesante, the un estudio tangible que muestra outcomes que más allá de medir los literacy of resultados people reading and tangibles de la write or alfabetización, engaging la in sort capacidad of de las economic personas para leer o activities, we escribir o also involucrarse en actividades understood and económicas, the findings también that entendimos people link que los literacy resultados to sugieren que la alfabetización de las improvement in personas está their sort of vinculada agency a una and mejoría en participation, for su example, in family decisions, participación, por ejemplo, en las better decisiones understanding their financial de la familia, en el responsibility and its entendimiento role
de sus finanzas, por ejemplo, en las mujeres, no involucrarse en actividades económicas, sino entender cuánto pueden gastar, en dónde, cuáles son las prioridades en sus necesidades de vida diaria. Cuando hablamos del alcance de los programas de escuelas en Afganistán, tenemos 1 millón de personas, por ejemplo, y esto ha sucedido, por ejemplo, en 2021, en el que trabajamos de forma directa con comunidades, con personas y más de 6,000 personas entre jóvenes y adultos en la población y desde luego un 70% eran mujeres y niñas. Este es un progreso en la tendencia entre los adultos, entre las niñas, para que participen en nuestros programas debido a la prohibición. Conforme evolucionamos en nuestro programa, tratamos de fortalecer el desarrollo de habilidades y también incluir, por ejemplo, la provisión de apoyo psicosocial a las personas debido a razones diversas, tener una razón muy clara de los contextos actuales, las batallas que estaban librando y cómo poder hacer que todas las oportunidades pudieran encajar para involucrar en cualquier acto de aprendizaje. En la siguiente diapositiva vemos cómo entregamos programas. Es la cantidad de aprendices a los que podemos alcanzar y capacitar. Y pudimos ver que hay 44,000 facilitadores en capacitación, muchos de ellos en contenidos digitalizados para poder proveer, por ejemplo, de trayectorias distintas de acceso a los aprendices y poder responder a la última pregunta acerca de cómo podemos aprender, qué podemos aprender de Afganistán. Creo que es muy importante lo que hemos encontrado, que mantener el aprendizaje local. No debemos de tener una receta en un tipo de diseño de nuestros programas, sino que si queremos, por ejemplo, encajar el propósito de que la alfabetización sea una respuesta a las necesidades de comunidades diversas, entonces el ambiente es muy diverso a pesar de la prohibición. Entonces aquí algunas comunidades son provincias distintas, tengan el aliento de abrir, por ejemplo, escuelas pequeñas, cursos de capacitación para que podamos tener estas comunidades y estas redes en las que haya un potencial de trabajar en conjunto y mantenerlos a flote para poder proveer de apoyo adicional a ellos. Entonces, la alfabetización está vinculada a formas de vida, es muy importante, especialmente en las batallas que ponemos, por ejemplo, en los alimentos en la mesa y vemos cómo la educación está considerada como un lujo. Entonces, ¿por qué deberíamos de ubicar 2 horas o 3 horas de mi vida diaria? Para poder ir a las clases necesitamos electricidad, mejorar mi vida diaria, tener capacidad de responder a todas estas preguntas. Creo que conforme vamos tratando de atender estas situaciones emergentes y urgentes en nuestra sociedad en Afganistán, también debemos tener en cuenta los sistemas de fortalecimiento del trabajo, porque vemos las emergencias que llegan y evidentemente y esperamos que puedan mejorar, pero siempre podemos sostener este tipo de pensamientos, este tipo de tratar de mantener los sistemas, las direcciones y poder entregar los proyectos. Así que antes de cerrar mi presentación, yo quisiera agradecer a los participantes de la sesión de hoy por pensar en esta pregunta tan particular en la que vemos los cambios, la alfabetización, cómo instituciones entregan estos programas y cómo las personas continúan creando y recreando a pesar de las circunstancias para la inclusión en el caso de Afganistán. Creo que una conclusión final sería de mi parte decir el hecho de que responder la pregunta, reconocer a los aprendices no solamente como beneficiarios, sino como beneficiarios en total, como agentes de resiliencia, agentes de cambio y cómo podemos contribuir a respuestas de largo plazo, a necesidades, a los retos que estamos enfrentando. Muchísimas gracias.
Yes, thank you very much, Afjang, for Muchísimas sharing your gracias. experience with Agradecemos por UNESCO compartir literacy su program. experiencia This en program, of course, los programas highlighting de alfabetización en very UNESCO. Desde important luego, lessons poder from señalar Afghanistan. lecciones muy importantes de Our Afganistán. final speaker is Dr. Nuestro ponente Fatima final, por Rawai, ejemplo, es la doctora President and Chairman Fátima of the Rice, Regional Center es for Quality directora and adjunta and del Centro Education. Regional de UNESCO para la Calidad y la Dr. Wise, Excelencia en la I would like to Educación. invite you to Doctor reflect Wise, quisiera on two invitarle a questions. reflexionar en dos First of preguntas. all, what are the key La primera, characteristics of high ¿cuáles son quality las inclusive características programs clave in para conflict tener situations? programas de Okay. alfabetización And inclusivos how de can gran we calidad maintain the en spirit situaciones de of conflicto, en teaching and contextos y stability? cómo And mantener secondly, esto what a pesar evidence de do we las have regarding the dificultades e success inestabilidad? in Número some dos, la evidencia que inclusive se tiene al programs, considerar los factores particularly de in regions influencia de less resultados de populated and aprendizaje, other vulnerable programas de groups. alta The alfabetización, floor is yours. especialmente para mujeres desplazadas y otros grupos Assalamu vulnerables. alaikum wa Adelante, por favor. rahmatullah. Good morning, everyone. I'm Buenos días a delegated todos. to join you Soy today la delegada on que va a estar behalf con of ustedes el día UNESCO de hoy Regional en Center for Quality representación and de Excellence in el Education. Centro Regional I'd de first like la to Calidad y thank Excelencia en la UIL and Educación, JNI UNESCO. for Quiero agradecer al organizing this Instituto UIL timely por la important organización de webinar. esta sesión, It is an de este honor to webinario. share Es insights un from honor the poder region compartir on nuestra literacy, información quality de education, nuestra región and en la peace educación, en la building calidad y en in la crisis alfabetización contexts. Thank you about this is a question. We en have contextos de some crisis. Muchísimas presentation gracias. about two Tenemos una questions. presentación The first is acerca the quality de assurance for la literacy in primera, crisis calidad, context, asegurar la calidad from en la emergency alfabetización en contextos response de to crisis, sustainable una impact. respuesta emergente a impactos Why literacy in sustentables. crisis contexts? Porque la They alfabetización offer en a contextos de pathway to crisis, properly and también, full bueno, adaptability. poder proveer Literacy in de crisis context is a elementos de pathway to alfabetismo y de contexto recovery, en crisis es un empowerment, trayecto de and recuperación, de restoring empoderamiento the quality y of de generación literacy de paz programs y determine de whether programas de an alfabetización que implemented determinan, por ejemplo, intervention is una temporary or intervención creates sustainable que es impact. temporal para poder crear un impacto Three sustentable. shifts required Hay tres by the cambios review. que se First one, requieren para la to revisión. El primero, streamline mantener y reduce seguir una general línea, por ejemplo, reducir institutional details and retain un only detalle what institucional directly general y services retener literacy in directamente lo que crisis funciona en la context. alfabetización de contextos de Second, crisis, clarify que peace puedan building. clarificar, por Show ejemplo, how la generación literacy de paz. can Número reduce dos, mostrar cómo la exclusion, alfabetización puede support reducir la dialogue, exclusión, and apoyar el diálogo strengthen y social fortalecer la cohesión social. cohesion. Three, Número tres, operationalize quality. Move from la principles to operatividad de la practical calidad es steps, mover de principios a indicators, pasos prácticos, a and indicadores examples that y ejemplos audiences can que las apply. audiencias Core pueden message here, aplicar. quality assurance is Mensaje the bridge principal, between emergency garantizar la calidad es literacy el puente entre activities las and actividades de measurable, alfabetización de emergencia, inclusive entre peer la supporting inclusión learning medible y system. apoyar sistemas de aprendizaje. Why literacy matters ¿Por in qué crisis la context? alfabetización es Crisis importante en stops contextos de learning, crisis? but Bueno, literacy can support recovery. porque la Learning alfabetización puede apoyar continuity, la recuperación, el aprendizaje self-flexible, continuo, debe de ser community-based literacy flexible en las comunidades, opportunities, en opportunities oportunidades de keep learning alfabetización alive basada en la in comunidad schools, y poder teachers, proveer a los materials and docentes data de systems materiales are y sistemas de disrupted. datos que están en Protection disrupción. and dignity. La protección y la Literacy dignidad. gives La access alfabetización to provee el hecho de tener information, acceso a la información, services, a los rights, and safer servicios, a derechos, decisions, a decisiones más especially seguras, for women, especialmente para las enough, mujeres, jóvenes, refugees, and refugiados disabilities y learning. aprendices Peace and desplazados. Paz y resiliencia. resilience, when designed with conflict Cuando se sensitivity, diseña en sensibilidad literacy de can conflictos, la strengthen alfabetización puede inclusion, fortalecer la inclusión, dialogue, el diálogo, psychosocial readiness, and la preparación community psicosocial participation. y la participación comunitaria. Evidence anchor, La literacy clave program de la in evidencia, los programas conflict de and alfabetización en crisis setting conflictos y must en explicitly ambientes link de crisis literacy, deben conflict vincular la sensitivity, alfabetización, la sensibilidad de los conflictos, implementation, la implementación, monitoring, el and monitoreo evaluation. y la evaluación. How literacy function as
a Cómo la mechanism alfabetización for funciona como un peace mecanismo building. para generación de la Practice paz. of Número access 1, el reaches tener acceso youth learners fairly a and alcanzar a los avoid aprendices excluidos reinforcing y evitar reinforcing y group reforzar inequalities. cuando Conduct, existen promote inequidades grupales. peace Número and 2, integrate peace, cómo conectamos e safety, integramos la paz, la political, seguridad, las and habilidades de conflict resolución de conflictos resolution. y la resolución de estos Participation mismos. also. Número 3, la participación. Engage families, youth, Cómo women, involucramos a las and familias, a los local jóvenes, a las communities mujeres en in comunidades design locales and en el delivery. diseño y en la Also, entrega de estos agencies, programas. También, número confidence, 4, las agencias communication, generamos and civic seguridad, participation comunicación y through participación cívica literacy. a través de la alfabetización misma. Cohesion, use La cohesión, learning número spaces to 5, rebuild utilizar los trust espacios de and aprendizaje support para generar la recovery. confianza y actividades Arab de region recuperación. highlights En la región Lebanon, árabe se señala, por education ejemplo, and en language Líbano, policy la are educación y la linked política to lingüística están engagement vinculadas a la and identidad peace building. In y a la Iraq, generación de paz. women's En Irak, awareness la and conciencia de las inclusion mujeres y programs los programas link de inclusión vinculan la literacy with alfabetización participation. con participación ciudadana. Somalia and Sudan En Somalia y Sudán, examples highlight flexible and se distinct ejemplifica approach for las perspectivas displaces de out flexibles school learners. para We have now aprendices desplazados de many sus program escuelas. about Y these ahora Arab tenemos muchos countries. programas en estos Quality países framework, árabes. what must be Los assured? 5 marcos de calidad que se quality deben asegurar. domains for literacy and crisis ¿Cómo la calidad contexts. domina la List 1, alfabetización en contextos de quality of crisis? access. Número 1, Who la is calidad, el acceso. reached are ¿A women, quién se está alcanzando? ¿Son youth, mujeres? ¿Son jóvenes? refugees, ¿Son displaced refugiados? ¿Son los learners, and desplazados y otros grupos marginalized groups marginalizados include. que están Second incluidos one, en quality este of alcance? content. Número 2, la calidad del Content is contenido. relevant El to contenido daily es life, relevante a la vida peace, diaria, health, safety, a la salud, a la mental paz, livelihood, and a la forma de digital vida skills. y a las habilidades Third one digitales. is quality of implementation. Seguimos Are con la calidad de la implementación. Facilitators Los trained? facilitadores están Are capacitados. learning spaces safe, Los lugares de flexible, and aprendizaje son seguros, culturally, flexibles linguistically appropriate? y Fourth son thing is apropiados de quality forma of lingüística y de forma learning cultural. outcomes. Have reading, Resultados de calidad writing, del aprendizaje, tener la numeracy, lectura, la confidence, escritura, and life skill la improve. seguridad en estas habilidades, Final, por ejemplo, quality of numéricas, impact. la calidad As del the impacto. programs contributed to Los social programas han contribuido a la cohesión cohesion, social, a la recuperación, recovery, participation, a la and participación livelihoods. y a las formas de vida. This streamlines the previous framework slide into a particle Esto señala y da audience-friendly structure. una estructura, por How ejemplo, a una quality audiencia en particular, frameworks work in cómo la practice. calidad It is da, like a enmarca el operational trabajo en práctico. cycle from Es un standards ciclo to operativo de los estándares a la List 1, adaptación. assess context. Does the Número 1, system evalúa el quality contexto assurance mean en los que la framework calidad de los plus sistemas data aseguran los plus marcos feedback? más allá de los First thing, datos de la assess retroalimentación? context mean use Lo data primero, por and ejemplo, es community evaluar el feedback contexto, to utilizar los improve datos comunitarios, la delivery and retroalimentación sustain impact. para Second step, retroalimentación set de los standards, impactos define minimum sostenidos. quality, Número 2, establecer los requirements estándares de la for calidad access, mínima, content, de facilitating, tener un contenido and de acceso safety. externo, una Third facilitación thing is y design seguridad. delivery. El número Use 3 es tener short, un diseño que, por mobile, ejemplo, que muestre, por community-based, ejemplo, blended or digital pathways as operatives. caminos digitales Matching utilizados en major base learning en comunidad y en use operaciones. Número baseline 2, el for siguiente matrix número, el and simple aprendizaje basado en una línea multi-result base para assessment, tener not una scale evaluación, una report recepción simple, only. Final, formativa y no solamente de participants informe. adapt
Finalmente, es la adaptación y un mapa de escalamiento en el que los aprendices tienen acceso a capacitación lingüística y los servicios. Si no tenemos un contexto de implementación flexible anclado a una sensibilidad clave, entonces los indicadores de los aprendices y de las evaluaciones no van a tener un equilibrio esencial. Este es un proyecto principal de la UNESCO para países en situaciones de crisis. Estos son ejemplos de cómo podemos trabajar. Tenemos varios escenarios. El primero, por ejemplo, son el apoyo a la alfabetización para los desplazados, para las mujeres, los retos de las crisis, tener una movilidad escolar, responder a las situaciones psicosociales, una diversidad lingüística, materiales limitados y la presión a ganar un ingreso. Respuesta de calidad. Los grupos basados en la comunidad son módulos intensivos cortos, facilitadores capacitados de forma local, espacios seguros, textos relevantes locales, paz, salud y un contenido de forma de vida. La evidencia a recopilar. La asistencia de los grupos, las revisiones de progreso de línea base, la observación de facilitadores, las muestras de los trabajos de los aprendices, la seguridad de los aprendices, la retroalimentación comunitaria, los caminos de continuación. El marco no es una capa adicional de la burocracia. Es una herramienta simple para hacer que la alfabetización de la crisis sea más segura, más justa y mucho más medible. Marco de evaluación concreto. Indicadores ejemplo para asegurar la calidad de evaluación. Hemos tenido un contenido de implementación con resultados de impacto y voy a dar un ejemplo al respecto de cómo los indicadores pueden medir el acceso. La participación de las mujeres que son aprendices desplazadas, refugiadas y grupos marginalizados de jóvenes. Cómo medir los datos de registro por género, por edad, el estatus de los desplazados y de discapacidad. El contenido. Los materiales deben incluir, por ejemplo, la paz, la seguridad y las habilidades de vida. Cómo medir, por ejemplo, los currículos, más los aprendices y la retroalimentación de los facilitadores. La implementación, los facilitadores demuestran la pedagogía de alfabetización, la sensibilidad psicosocial y el manejo de las aulas de clases, la observación de las rúbricas y los registros de enseñanza, los resultados, cómo se puede mejorar la lectura, la escritura y tareas de alfabetización funcional, revisiones de línea base y una cartera de aprendices. El impacto, la evidencia de la seguridad, la cohesión social, la participación y la relevancia de la vida. Grupos focales u objetivo, la retroalimentación comunitaria y el rastreo de la continuación. Ay, lamento interrumpirla, pero por razones de tiempo le estamos pidiendo que por favor haga sus conclusiones finales.
¿Qué puede la UNESCO añadir, por ejemplo, a este trabajo? Por ejemplo, un empoderamiento de capacidad, la generación, por ejemplo, en los recursos de conocimiento e investigación de políticas. Esto se trata de cómo podemos, este webinario creo, propone la forma en la que UIL puede trabajar en el codiseño de un marco de calidad y de una terminología para hacer un piloto de trabajo para crisis árabes y cómo podemos tener un contexto objetivo en el que también podemos aprender de la evidencia para redefinir a los indicadores y al apoyo de los facilitadores, las habilidades finales, la dimensión de los recursos árabes a través de UIL y de los trabajos UNESCO. Una razón nunca debe ser una razón para frenar el aprendizaje. Asegurar la calidad, la alfabetización puede ser un trayecto a la dignidad, la equidad, la paz, la recuperación y el aprendizaje para toda la vida. En conjunto, UIL, GAL por sus siglas en inglés, UNESCO RCQE, pueden moverse de iniciativas fragmentadas hacia un marco de calidad inclusivo, compartido, medible para la alfabetización en contextos de crisis. Gracias. Thank you very much, Pues muchísimas Dr. Wade. gracias. I think we have now come to the Creo end que of ahora all ya the hemos presentations. So thank you cumplido also todas las very much to all presentaciones. of our Muchísimas speakers for gracias their a very todos nuestros interesting ponentes presentations. por sus presentaciones While the tan context that valiosas. were Bueno, discussed pues el today contexto differ que hemos comentado el día de hoy significantly. puede diferir de forma I think we can see significativa. a number of common themes that have emerged across the discussion, Creo que hay todo un including how conjunto de to comentarios que han surgido continue de la bridging conversación, learners in incluyendo cómo podemos situations of alcanzar a displacement, aprendices also the role en situaciones of de crisis, en communities and desplazamiento, en educators el in papel de supporting las learners, comunidades, en los and also how to educadores para ensure apoyar a that los aprendices literacy y programs cómo podemos remain both asegurar que los inclusive and programas de effective under alfabetización se very difficult mantengan inclusivos y circumstances. efectivos en We can now circunstancias move into the difíciles. discussion and our Ahora Q&A nos vamos a la segment. discusión We en have already segmentos de received a preguntas y number of respuestas. very Ya hemos recibido interesting una gran questions from cantidad de participants, preguntas muy and I importantes will de los group some of the participantes questions y voy a thematically, agrupar algunas de las and then invite preguntas de our forma speakers temática to e invitar reflect a on them. nuestros ponentes a reflexionar Let al me maybe respecto. start with Por the favor, questions permítanme most compartir related con las to preguntas que Afghanistan. están más vinculadas a So I Afganistán, will direct myself to porque voy a Miss Arjan. dirigirme a Several Miss participants they Arjan. raised of Algunos course questions regarding participantes women and girls in hicieron Afghanistan, las and preguntas also the referentes a mujeres y challenges niñas en of Afganistán course maintaining y cuáles access to son los learning retos para opportunities mantener in the current oportunidades de aprendizaje context of severe en access constraints contextos in Afghanistan. So diversos y de the retos y first difíciles en question is Afganistán. based on La UNESCO's primera pregunta experience, es, what con base en la approaches experiencia de la have UNESCO, proven most ¿cuáles son las effective in perspectivas que continuing to han reach and sido support más women efectivas para learners continuar a alcanzar y despite apoyar access a las constraints mujeres? within the very A pesar de las inclusive and diferencias y de difficult las context? dificultades, por ejemplo, en And a un second contexto related question socioeconómico y is político. how Y la can segunda pregunta es, programs go ¿cómo beyond los programas de literacy itself alfabetización van más allá and de la create alfabetización pathways misma y towards greater crean caminos self-reliance, greater para opportunity for una women, autorresiliencia including mayor y una through oportunidad para las skills mujeres, development, as you incluyendo, have por mentioned throughout ejemplo, your desarrollo de presentation, habilidades, como ya mencionamos, but also certification and other forms of recognition sino as también well? la So we certificación would be como otras very formas de interested in hearing reconocimientos. Así que your sería muy reflections. interesante poder Over to you. escuchar sus Thank you comentarios y very sus much, reflexiones al Sarah respecto. and colleagues for Pues raising these muchísimas important gracias a questions. Sara y a los Although colegas por I'll estas tackle all of preguntas them, tan I will importantes. send one by Bueno, one, creo if que that's yo good. So let's talk puedo about comentar una por una provision acerca de, access me to women and preguntan girls acerca de cómo in this damos specific acceso a las mujeres y a las niñas context. en So estos what contextos tan UNESCO difíciles y de in restricción. partnership with Bueno, lo que other la UNESCO ha estado organizations haciendo en and sociedad con otras humanitarian partners is that we organizaciones, go implementando con establish socios specific locales, classes es que within hemos the homes of establecido clases de facilitator alfabetización and en los hogares de las so this way facilitadoras y de los women and aprendices. girls are not De esta required to forma, go out las of their mujeres y las niñas proximate no se les community or requiere home ir office, afuera, por but they ejemplo, will a la gather in a comunidad, very trusted sino sort que of se place juntan or en setting that has been lugares o en provided ambientes by de the same mucha community, seguridad que and provee they la are misma also comunidad. willing or
Y tenemos la voluntad de apoyar este tipo de seguimiento dentro de estos ambientes comunitarios. Al mismo tiempo, tenemos una provisión de 10% de alfabetización en comunidad de mecanismos de ambientes de este programa. Da programas de educación a distancia. Lanzamos una plataforma que se llama Boss Award, que en farsi significa analfabetismo, y va dirigida a jóvenes y adultos que no tienen, por ejemplo, habilidades de alfabetización o semi-alfabetización. Entonces, tenemos una plataforma que hace disponible, por ejemplo, que no podamos, si no se pueden ir a clases en persona, entonces esta plataforma toma tiempo y forma para que ellos puedan participar. De la misma forma, también apoyamos a otras comunidades, organizaciones que tienen la voluntad de establecer clases de forma provisional. Por ejemplo, con capacitadores a través de audio de capacitación, proveemos de sus clases y de los cursos de capacitación. Cuando se trata de vincular la alfabetización a un tipo de desarrollo de vida más amplio y de generación de resiliencia, pensamos en alfabetización en habilidades que están diseñadas para ciertos temas, por ejemplo, tratar de entender la demanda en el mercado y también las aspiraciones de los aprendices en comunidades diversas, por ejemplo, en el área de, por ejemplo, de cosas manuales, una habilidad tradicional de Afganistán y las habilidades artesanales son viables en este contexto actual, por ejemplo, en alfombras, en producir tapetes. Esto debe de ser dentro de las casas, en las casas de las mujeres. Tratamos de encontrar formas en las que podamos, ¿verdad?, esta certificación de alfabetización, actividades y también cómo podemos tener restricciones que las mujeres están enfrentando, por ejemplo, que no se les permite ir fuera, por ejemplo, sin compañía de los hombres. Entonces, en estas provincias lo que hacemos es que hemos sido muy creativos en la vida diaria para poder encontrar formas en las que continuamos. Por ejemplo, la última pregunta, ¿cuáles son las restricciones? Creo, ¿verdad? ¿Es correcto? Bueno, si pudiera repetir la pregunta, Sara, adelante. Sorry, I am muted. Yes, you mean the second question, Adrian? Yeah. Yeah, so basically how literacy programs can go ¿Cómo los beyond the programas de literacy alfabetización pueden ir más allá de la alfabetización that we misma? can create pathways towards ¿Y greater cómo podemos crear reliance and trayectorias opportunity for women to y skill oportunidades development, to para las certification, mujeres and other forms para el of training? desarrollo de sus habilidades y una certificación? Bueno, la certificación es muy importante porque permite, por ejemplo, que los aprendices puedan tener alternativas diversas, por ejemplo, en la progresión académica, involucrarse en actividades económicas. Nuestro programa, por ejemplo, son apoyos escolares que damos en una certificación de alfabetización y una equivalencia, por ejemplo, de pruebas de educación general, por ejemplo, un nivel de alfabetización que es equivalente al grado 3 o la educación, y proveemos certificados a los aprendices, un equivalente, como ya mencioné, al grado 3 y así sucesivamente. Entonces, la certificación de desarrollo de habilidades que vinculan nuestro trabajo con autoridades TEBET en Afganistán, que es un poco complicado, no es fácil porque hemos comenzado, por ejemplo, a alinear diferentes competencias al desarrollo de habilidades a componentes de programas RTC, a un marco de estándares ocupacionales nacionales de los gobiernos previos, y estos estándares se han desarrollado a través de procesos de investigación, de consulta con países vecinos para que poder enmarcar este aprendizaje. Entonces hemos jalado estos activos, hemos creado ya y hemos tratado de alinear nuestras competencias con los componentes de habilidades a la alfabetización de las habilidades nacionales y a los estándares, tratando siempre de encontrar un conjunto de certificación de sectores en evaluación de trabajo de trayectorias, principalmente en el sector privado. Excellent. Thank you very much, Pues Adrian, muchísimas for your very gracias. elaborate Gracias. answer.
There's por su been respuesta. also También two se nos other presentó otra questions. So let respuesta, me otras now turn to some of the preguntas. more practical challenges ¿Cuáles son algunos de los retos delivering prácticos, por digital ejemplo, programs para entregar estos in programas de emergency and alfabetización conflict settings, which en I think we can draw from ambientes the de experience emergencia y in conflicto? Iraq. Entonces, creo que vamos a ver de la For experiencia en Dr. Irak. Al-Azawi. Así que del doctor One Al-Azawi, participant asked how teachers un can participante balance preguntó cómo the los immediate docentes need to pueden provide equilibrar emotional and la necesidad psychosocial support inmediata de proveer while emocional, continuing to develop psicosocial y apoyo learners' a literacy la vez de skills. continuar desarrollando las habilidades de These la were questions in the alfabetización de los stream on aprendices. Esto se the vincula a la impact pregunta que also of recibimos mobile acerca learning del in Iraq impacto and the de safeguards in los place aprendizajes móviles to en Irak support y para and protect salvaguardar el espacio y apoyar learners. And then y also, proteger a if we los could aprendices. Y elaborate a también, little bit si more also pudieran on the role that elaborar un parents and poco community más el leaders can papel de play los in dos supporting padres, learning in de los contexts líderes where comunitarios para literacy apoyar un levels may contexto be en el que quite los limited. niveles de alfabetización Dr. están Al-Azawi, limitados. I give the floor to Doctora you. Lazawi, por favor. Lo siento, no tengo audio por parte del ponente. Doctor, you are muted. No tiene prendido su micrófono. No puede escuchar la interpretación. Gracias. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكل يعلم بما تعرض Hola له a العراق todos. من نزاعات وأزمات أدت إلى Estamos صدمات conscientes que نفسية Irak ha estado واجتماعية وخاصة enfrentando en في términos de المناطق التي crisis تعرضت y إلى de حروب إرهاب. traumas, en فكان particular en هناك áreas en las que تسرب ha sido من التعلم dominada بمقاعد por دراسة las أعداد crisis. كبيرة Entonces وهائلة tenemos والتغيير التفكير mucha deserción escolar. والأفكار نحو الإرهابية Los وعلاقتها cambios بالإسرائيل en los تسرب esquemas مقاعد mentales دراسة اللي ليس للتعليم أي أهمية كانت que se تحمل dan como أغلبيتهم consecuencia de la الإسرائيليين اللي violencia, هم كانوا سرقوا esta وسرقوا deserción escolar se debe a وحملوا razones وكان diversas. هناك حملة كبيرة Por من ejemplo, cuando قبل llega un estudiante joven, الحكومة بتوفير الدعم النفسي واسمها tenemos una gran توجه campaña del التلاميذ gobierno إلى para proveer مقاعد de todos الدراسة من los خلال apoyo حملة mental, el العودة apoyo إلى التعليم. emocional y poder traer a los وحملة estudiantes de واقعة في regreso a las العراق aulas هي de العودة clase. إلى مقاعد الدراسية كانت تعاون مناصفة مع Esta برامج campaña مصر que dirigen الأهلية los في gobiernos نفس para الوقت هي عودة regresar a los التلاميذ estudiantes وتهيئ لهم الفرص a las المناسبة clases والأدوات se basa المناسبة en una والبيئة cooperación cercana المناسبة del gobierno y بحيث otras يكون قادرين organizaciones e على التعلم instituciones para proveer بالطريقة herramientas de الإيجابية infraestructura بعيدة عن e الفكر المتطرف instrumentos para que los وإقحامهم ما estudiantes هو فكر puedan متطرف ومعادية permitirse التعلم في ذلك. aprender فكانت هناك مشاركات واسعة من a قبل partir de الحكومة estas situaciones tan, والمنظمات tan الدولية extremistas. والمحلية Entonces, من las ناحية الدعم contribuciones que se النفسي hacen al والاجتماعي gobierno من خلال y الألعاب من خلال السفرات من خلال a المهرجانات las أو organizaciones كذلك من locales, خلال a los المخيمات movimientos de والدمج apoyo المجتمعي en actividades, festivales, بالمحافظات. celebraciones, فكان هذا y todo البرنامج في esto por الأول parte de كقامة لي integración خاصة comunitaria بجامعات en las ciudades en العراق. Irak, por ejemplo. فيما Es un يخص programa que تعزيز está مهارات dirigido الحياة por universidades iraquíes, من ضمن así como البرامج مصر vincularse a الأهلية وتعليم الكبار في العراق هي تعزيز fomentar مهارات las الروائية habilidades وخاصة de كانت vida هذه y otros المهارات programas en Irak مختصة para للنساء فقط. fortalecer والآن من ضمن las الخطط habilidades الجديدة y en للعراق هو particular دمج para las mujeres. مهارات الحياة أو الشمول Entonces, مهارات los الحياة في pasos الرجال futuros son أيضا. integrar فمهارات الحياة كانت habilidades para مهارات toda la بسيطة vida para los varones في البدء también, ولكن الآن توسعت habilidades que لمهارات sean الحياة básicas. بحيث تكون تشمل Hemos جميع احتياجات escalado, ومتطلبات السوق. كان incluyendo, por ممكن أن يكون ejemplo, منها مردود مالي todas las وفيه habilidades de احتياجات vida para تقنية. todos los requerimientos del فكانت mercado هناك laboral, رغبة necesidades de ودافعية habilidades y poder وحافز dar لجميع este puente الأميين a las للتوجه إلى necesidades, en مراكز particular a las التنمية personas que no tienen نتيجة ningún تعلم tipo مهارات de, الحياة. فكانت مهارات por ejemplo, الحياة de facilidades وفتحت bancarias. Alentamos a las هذه personas المهارات a centros de إلها aprendizaje para فعالية adquirir más ودور مهم habilidades, por ejemplo, في talleres, تعلم القراءة والكتابة وأيضا habilidades في manuales, تعلم artesanías. مهارات حياة. Y se les وهذه apoya a موجودة las في جميع personas, no مراكز solamente en la التنمية alfabetización, واللي تكون en la لديها escritura, la القدرة على lectura, sino que فتح تلك también الورش se les وتعليم هؤلاء. fortalece en la parte يعني ما معناها profesional, ليست كل مراكز vocacional, بحر العلمية في العراق talleres. فيها De ورش esta تعليم forma, مهارات no الحياة، aseguramos وإنما solamente la هناك مراكز alfabetización, محدودة حسب sino que إمكانية كل tenemos مدينة habilidades وكل محافظة que no بحيث están limitadas a لتوفر los centros, الأجهزة sino que a un والمعدات presupuesto de اللازمة. cada ciudad والكل يعلم para poder آثار tener una النكبة في العراق infraestructura de الوضع herramientas, de السياسي equipamiento. والاقتصادي Y غير así en مستقر. Irak فإذا podemos نحن tener, por نعاني ejemplo, una من situación إمكانية تنفيذ económica برامج بحر العلمية inestable, كل ما نصل إلى مرحلة sufrimiento, معينة من تنفيذ البرامج para والوصول afrontar la إلى incapacidad por أكبر عدد من el محو sufrimiento, قبلت implementar إدارة ودرست cursos de capacitación, trayectorias نخلص para مرة alcanzar a ثانية tantas بسبب personas, a الأحداث personas, اللي a los تتجدد jóvenes, يوميا para في poder العراق. traer الآن أكو a la vida استقرار normal. نسبي. Entonces creo que esto استقرار es نسبي algo que وليس vemos cada استقرار كلي. día.
es un tipo de estabilidad relativa, pero no es absoluta. Entonces, cuando hablamos de la parte económica en Irak es inestable, políticamente también Irak es inestable. Entonces, las relaciones, por ejemplo, el aprendizaje debe de ser de mucho mayor apoyo, no solamente del gobierno, sino que necesitamos que vengan a apoyar de organizaciones globales y poder fomentar la calidad de vida para que los aprendices puedan tener habilidades, por ejemplo, porque un aprendiz está completo y, por ejemplo, que han aprendido de las habilidades, necesitamos mucho apoyo de otras perspectivas de innovación que hemos señalado, por ejemplo, para poder ver en el futuro cómo va a ser el aprendizaje, tener enseñanza o aprendizaje digital, flexible. El papel de los padres es muy importante también. La pregunta es que no existe un tipo de apoyo porque ¿cómo podemos certificar, dar una licencia? ¿Cuál es el papel que se tiene en las crisis, en las guerras, en problemas diversos para poder llegar a Irak? Entonces, hay muchas personas con muchos certificados, con grados que se empujan a los mercados laborales y cómo podemos tener vidas para poder pensar, por ejemplo, en familias pobres y en la línea de pobreza. Entonces, tenemos una clase media, por ejemplo, en la sociedad que está empujando y alentando a los hijos y a las hijas a aprender cada vez más. Pero creo que las personas deben de ser honestas y ver si están sufriendo en crisis económicas, políticas y si hay una campaña para fomentar la conciencia de las personas que están llevadas por estos líderes, por estos docentes, facilitadores de muchas competencias que sean muy carismáticos a la experiencia de los docentes para que puedan regresar a las clases y ver cuáles son los logros para atraer a mayores estudiantes, regresarlos a las aulas de clases y lo que se consideran los pasos más importantes, es decir, el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación es finalmente la facilitación a programas de aprendizaje y actividades para que los estudiantes puedan tener, por ejemplo, grados básicos de licencias o que se puedan abrir nuevas salas de clase, por ejemplo, en cuarto grado, en quinto grado, alentarlos a seguir, por ejemplo, en exámenes que se consideran que son pasos importantes para que los estudiantes puedan aprobar estos exámenes y tener estandarizados, por ejemplo, una licencia, un certificado. Esto significa que van a abrir más caminos para abrirse al futuro y una vez que completen con la etapa de escuela intermedia, entonces esto va a ser muy bueno para el progreso en su educación, en su carrera. Entonces, estos programas que vemos es una nueva ley, es una continuación del aprendizaje para los estados escolares intermedios. Una vez que tienen un certificado, entonces van a encontrar nuevas formas para una educación posterior. Entonces, creo que estamos haciendo mucho progreso con experiencias de mucho éxito en alfabetización, dado la situación política económica. Entonces creo que hemos comenzado ya a ver un resultado aún en estas dificultades. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto su respuesta. Todavía tenemos un grupo de preguntas que están vinculadas a la evaluación de la calidad y cuáles son los sistemas que se necesitan para apoyar la alfabetización en contextos de crisis. Así que quisiera dar mi pregunta a la doctora Fátima Rawais. Una vez que un participante preguntó cómo el progreso de los aprendices se puede evaluar en un contexto caracterizado por niveles muy elevados de movilidad y de desplazamientos. Vinculado a eso, también recibimos una pregunta en la certificación, es decir, cómo en realidad los programas de alfabetización pueden proveer certificación, reconocimiento de aprendizaje que apoye particularmente a las mujeres para poder tener oportunidades de acceso. Entonces, cómo la
la perspectiva en sistemas para asegurar la calidad, me gustaría escuchar sus comentarios de reflexión a este respecto. Le damos la palabra, doctora Fátima. Thank you, سارة. Pues gracias, يمكن Sara. أنا الآن بجاوب باللغة العربية، كان عرضي باللغة الإنجليزية، خاصة إن في ترجمة ونحن معنيين بالمنطقة العربية. بالنسبة للسؤال اللي يتعلق بتقييم الجودة والنظام الأوسع وكيف يكون فيه دعم Referente مطلوب a la للتنوع pregunta a يدعم la العدالة calidad والإنصاف في تقديم التعليم في y سياق cómo podemos الأزمات. tener un apoyo diverso para la equidad y para la كيف إحنا justicia, نقيم تقدم المعلمين في السياق هذا؟ ¿cómo es posible que podamos progresar para evaluar el عمل على progreso? عدد من البرامج الموجهة لرصد احتياج الدول وجزء رئيسي Hemos trabajado en من الدول programas التي diversos تواجه para أزمات. poder identificar las necesidades en los países, particularmente los países que enfrentan crisis de problemas como Yemen, Somalia, Libia, Siria y otros países, de tal forma que les hemos ayudado a tener, por ejemplo, un modelo de calidad para los aprendices en tiempos de crisis, desde luego. Entonces, hay algunas situaciones económicas y humanitarias que enfrentamos. Entonces, las trayectorias que hemos seguido es un grupo de estándares de evaluación a los docentes y la evaluación ha sido la generación de la capacidad para que nos podamos asegurar que estamos trabajando a la par de un ecosistema integrado que apoya a los docentes en clases y, una vez más, políticas del Ministerio de Educación a un nivel educativo, escolar y a nivel de las clases, que sea parte del empoderamiento y de la generación de capacidad a otros para la carga de materias, la infraestructura escolar, la evolución digital y así como el centro que ha trabajado en conjunto para desarrollar la generación de capacidades, una plataforma y dentro, desde luego, de muchísimos estándares para la competencia de los docentes y poder dar una competencias técnicas basadas en valores, basadas en contenidos escolares, en competencias vinculadas a licencias, por ejemplo, a programas de alfabetización, a licencias y a cómo podemos reconocer a mujeres y cómo podemos tener oportunidades adicionales y recomendaciones clave para la UNESCO 2023. Entonces, cuando vemos esta decisión para reconocer las calificaciones, creo que es muy importante tener y es clave tener iniciativas conocidas como regiones de aprendizaje para asegurar los grupos de edad y cómo podemos tener una ubicación y cómo podemos ubicar, por ejemplo, que existe un piloto y cómo hay distintos socios para asegurar, por ejemplo, que un examen o una prueba se va a realizar para trabajar en la generación de un ecosistema utilizando herramientas distintas de evaluación para que podamos asegurar, por ejemplo, podemos tener un aprendizaje en una etapa en la que podamos reconocer lo que es el aprendizaje, que no es nada más aprender, sino que es un aprendizaje para toda la vida y cómo podemos tener datos identificados y otros problemas, otros proyectos con nuestros socios clave y estratégicos. Espero haber respondido. Y el marco de referencia para la calidad, asegurar la calidad y concentrarnos en estos trayectos estratégicos de innovación, desde luego, para aprendizaje para toda la vida. Así que muchísimas gracias por sus شكرا. Thank preguntas. you very much, Dr. Ruwais, for your very Muchísimas gracias, response. doctora Rice, I por su believe, respuesta. in the interest of time, Creo that que we por el reached the tiempo end ya of our hemos Q&A llegado part al final de of the nuestra webinar. sesión de preguntas So y I would like respuestas del to webinario. thank you once again
Así que to all our quisiera speakers, agradecer a todos nuestros participants for the very ponentes, rich a los discussion that we participantes had. por esta conversación Participants raised tan a lot of enriquecedora. very Los interesting participantes questions, han but tenido unfortunately, preguntas muy, we cannot muy respond to them interesantes, pero all infortunadamente no podemos individually at this responderlas time. todas de forma With that, individual en I'm este very momento. pleased to hand the floor back De to verdad, me da our muchísimo colleague, gusto Dr. regresar la Wael, palabra for a the nuestros closing remarks. colegas So de the floor UIL now to our para dar colleague, los comentarios finales, over to así you. que le doy la palabra Thank you a so nuestra much colega to Rakat. Sarah and the Muchísimas speakers of gracias a the Sara y a very todos los interesting ponentes, session. cada uno de ellos, por esta First of sesión tan all, for interesante. sharing their diverse Muchísimas, perspectives and valuable número uno, por experiences, compartir sus starting perspectivas, sus from experiencias de South valor, comenzando, Sudan, por Iraq, ejemplo, con Sudán del Afghanistan, Sur, Irak, and provide Afganistán some of the y, por thinking pieces supuesto, and ideas los for quality assurance pensamientos, from las ideas de RCK calidad colleagues back in the para region of nuestros Gulf colegas states. en las I'd like regiones de to los thank Estados all the Árabes. participants Quisiera for their agradecer a todos active los engagement and participantes por sus contributions throughout the session. contribuciones Particularly, tan I was very activas. En pleased to see a lot especial, of fue de questions mucho that agrado poder Sarah ver a has las highlighted and preguntas que very Sara interesting, señaló, very pertinent questions muy that we need to interesantes, muy engage in pertinentes. Necesitamos when seguir we are talking involucrándonos in cuando estamos the area of hablando, literacy in en crisis el área settings de or context of alfabetización en conflict. situaciones de Today's crisis discussion has y en clearly contextos afectados redemonstrated por las crisis. that Con la literacy in conversación de hoy conflict or demostramos crisis que la affected alfabetización context is far en more than a situaciones de technical crisis educational va intervention mucho más allá de or una intervención universal educativa, cognitive técnica skill o development. de un It is a desarrollo de vital habilidades embedded cognitivas social universales, practice sino que es una and práctica also social the incrustada de forma embedded as an vital integral y que está component of the right to incrustado como un education. componente From this integral al perspective, derecho a la literacy educación. is Desde a esta lifeline, perspectiva, a tool la of alfabetización empowerment, es una herramienta de pathway línea base as our para una colleague trayectoria Arjan de has highlighted empoderamiento a a dignidad, lot during her como ya mencionó presentation, nuestra and colega y it como was also señaló to be durante su hoped. And the presentación a literacy las is a respuestas a critical las foundation preguntas. for Y rebuilding la lively alfabetización es una communities and base crítica systems, para as regenerar our sistemas speakers from South comunitarios de Sudan vida y and Iraq sistemas, also como highlighted dijeron en in Sudán their del Sur, en presentation. Irak, Across the como ya lo examples señalaron también. Estos shared with us ejemplos today, que we hemos learned that compartido con literacy in nosotros, crisis hemos contexts aprendido que el is not just about alfabetizaje en reading contextos de words, as crisis Sarah no has solamente highlighted, and it's lectura about reading the al world quien safely, es acerca securely. de lectura And de literacy course forma acts as a segura y dynamic cómo la space where alfabetización actúa individuals como espacios negotiate, dinámicos rebuild en fractured donde le podemos identities, negociar restore their individuos, regenerar agency, las and identidades allow fracturadas, them to reshape restablecer their la own agencia narratives. y And I cómo think I podemos really like the way darle that forma a las Jan has narrativas highlighted y about cómo podemos dar un recognizing the camino para agency poder of the señalar literacy learners la instead of seeing them agencia as only de la beneficiaries of alfabetización de los our aprendices a educational través de intervention. beneficiarios Several de key la elements intervención have emerged educativa. from our exchange Varios and from elementos our claves que han reviews of surgido de nuestro literacy and intercambio, de work nuestras experiences at revisiones de UIL as well. alfabetización y de When experiencias viewing de trabajo literacy UIL, from cuando vemos, social por participants, ejemplo, el I want to trabajo de highlight two alfabetización con los notes on this, two points on parte this. social. First, because literacy Número practices are uno, tied debido a to que las specific prácticas de contexts, alfabetización we están see vinculadas a critical contextos importance of específicos, vemos flexibility una and importancia innovation in crítica de delivery flexibilidad, de and the innovación support y provided to para literacy learners in apoyar communities where these a las outcomes are aprendices de implemented. alfabetización en Empowering comunidades de communities programas que se están providers, implementando, particularly those who are empoderando actually coming comunidades que out of proveen these emergencies themselves, particularmente and de utilizing estas and engaging comunidades y de estas community-based prácticas, utilizar, facilitators involucrando and using facilitadores new con base en las technofiles and comunidades y digital learning. Of course, utilizamos somebody has highlighted about the aprendices relevance of technology digitales y and as well, móviles. and alternative Hemos señalado la relevancia de pathways tecnologías, ensures así that como de programs learn trayectorias and educativas adapt to the local alternativas para context asegurar que los and programas changing se adaptan a capabilities of contextos these locales learners. y We have to para remember that realidades in every de context, learners educators, recordar que everyone en is estos mobile, yeah, contextos los and educadores y reach todo them es where they are, móvil y especially portátil. those displaced Entonces, and excluded específicamente from the para formal estos que están educational desplazados, intervention. excluidos de Second, intervenciones we must educativas embed formales. Número trauma dos, debemos informed incluir cultural sensitivity las approach. And I think we heard quite a bit una of perspectiva some de sensibilización examples cultural like informada al in Iraq trauma. and Hemos Afghanistan as well. escuchado, por ejemplo, Of en course, Irak, en this Afganistán y desde component of luego trauma informed este literacy elemento del provision and trauma en reception la learning. provisión de I think we need to alfabetización unpack that informada. even further. Aprendices, What happens necesitamos in actual desempacar y settings abrir of qué literacy? sucede en esos This ambientes, recognizes that contextos de learning does not alfabetización. take place Esto in reconoce no isolation solamente el from the aprendizaje en deeply embedded aislado lived de experiences and the ideological experiencias de realities of vida, learners affected by the sino en conflict. And realidades indeed, ideológicas de raise these aprendices questions even afectadas por el more conflicto. to Esto learn more
eleva a nuestros aprendices acerca de las formas en las que podemos tratar con estos crisis de forma efectiva. Y también es un recordatorio de la importancia crítica de la alfabetización de las mujeres, es particularmente en Afganistán.
And I think that in some contexts, Creo que en algunos contextos unfair laws actually limit the tenemos opportunities of un sistema these girls jurídico and injusto youths que limita and las many oportunidades de other los jóvenes y las disadvantaged mujeres groups. And I think we need en to muchos raise grupos these issues at menos the favorecidos international y level as well. necesitamos But elevar at el the same interés time, as I a have nivel highlighted, internacional, we pero al have to mismo come up with tiempo creative debemos de ways of señalar cómo outreach crear until the caminos situation para alcanzar change or while a cambios simultaneously we are situacionales y como de lobbying and forma simultánea advocating for podemos women's rights dar un to cabildeo petition their de opportunities defensoría, as derecho de well las at the mujeres para international, sus regional, oportunidades and national levels. a I would niveles like to also regionales, highlight internacionales y youth as a nacionales. También social quisiera practice, because señalar classroom cómo is la never práctica neutral. And social, I la think this is what we have alfabetización to nunca actually debe ser raise this. neutral, sino Yeah. que debemos The de programs have elevar to nuestro create interés a nuestros transformative programas para spaces for crear agency and una collective especie de participation and transformativa resilience de for women participación and colectiva, for other resiliencia para learners mujeres of y educational para otros programs. aprendices These experiences offer de los important programas. lessons Estas for the experiencias global ofrecen lecciones community importantes on how to para sustain comunidades mundiales meaningful learning acerca de by cómo leveraging local sostener knowledge. And I think it's very aprendizajes important that y cómo we apalancar el enrich this local conocimiento knowledge, local. Y es muy how importante el we are doing it enriquecimiento in the del conflict conocimiento context, local. ¿Qué estamos and haciendo what en el kind of contexto lessons del we are learning, conflicto what kind of y cómo challenges and podemos what kind of tener strategies aprendices, por are ejemplo, de emerging in these retos y settings. It estrategias? also calls upon En organizations estos such as ambientes UNESCO también llamamos a to organizaciones como recognize la how policy UNESCO, a practices otras a intertwine reconocer with cómo daily las survival, prácticas de urging the alfabetización connection between local están en state una funding supervivencia diaria, and global utilizando la humanitarian conexión en esta sectors such alfabetización as health, en contextos nutrition, and global humanitarios como food la chain. salud, la nutrición Literacy is most effective and y la sustainable when capacitación. La embedded directly alfabetización into está programs efectiva y that sustentable, solve immediate vinculada material directamente a survival programas needs para with the resolver surveillance in such necesidades de contexts. From a supervivencia policy and inmediatas. system perspective, today's Desde una discussion has perspectiva de emphasized sistema y de that política en literacy esta must be discusión, positioned hemos not as enfatizado que la an alfabetización se afterthought debe or as posicionar an additional y activity debe de ser or una as an actividad isolated adicional educational program, y but no as nada an más un programa essential educativo foundational aislado, sino component debe of de our ser un response and componente recovery efforts of the básico organizations de in the respuesta a countries. esfuerzos de This requires recuperación en moving las away organizaciones en from los one países size y fits esto for all requiere movernos approach de thinking, but una sola investing in high perspectiva, sino quality, poder inclusive invertir and fair en la programs calidad, en that la strengthen inclusión, en educators' programas capacities justos, as en el facilitators, fortalecimiento de los educadores, en las engage with capacidades, en los communities deeply facilitadores as que se co-creators of such involucran en las programs comunidades a and mayor ground their profundidad como interventions co-creadores de in programas, en evidence, as intervenciones y Mr. en Jamal has highlighted, evidencias, por to ejemplo, ensure meaningful and como ya sustainable mencionamos, learning para and señalar development. At the el same aprendizaje time, the sustentable y challenges el remain desarrollo. significant, Al mismo and tiempo, they los were retos son highlighted. I don't want to significantes repeat it again. y, Yet bueno, today, ya lo we've mencionamos. learned few examples Hemos that even aprendido in the algunos most difficult ejemplos que aún en circumstances, las there are circunstancias más powerful difíciles examples of hay resilience, ejemplos muy commitment, poderosos de innovation, and resiliencia, impact. compromiso And I e think we have to innovación e build impacto. upon them. Y creo que debemos And with that, I would like to, trabajar a in partir de ahí. closing, I want to Así invite all que of the quiero participants, invitar a todos los including the participantes, speakers today, to a los continue this ponentes el vital día de hoy, a conversation that we've continuar con started esta through this conversación webinar today vital on the GAL que Code vimos en Practice los platform, webinarios de la hosted comunidad on the GAL, Global por Learning siglas Hub. en My inglés, en la colleagues will be plataforma. hosting the how Mis to sign colegas up de for this. UIL Because today's session, along with other past webinar recordings, will be available on y this platform las to serve as a grabaciones learning van a estar resource for disponibles. future policy and Va a program estar como design. recurso de It's our aprendizaje por sincere hope programas. that this Entonces, platform will foster rich, peer-to-peer esperamos que en nuestra exchange and plataforma inspire podamos learning fomentar and el inspire the intercambio, inspirar development el of new aprendizaje entre partnerships among colegas, GAL inspirar el members and desarrollo de beyond. nuevas sociedades. I was very pleased to see Me dio several muchísimo requests for gusto poder partnerships, ver and I think we'd mucha like you to respuesta go into the y platform and esperamos que engage puedan ir a there. la And we'd like plataforma e the members and involucrarse participants to y a los put miembros y these partnerships participantes on the platform with one another as well. a la plataforma, And with that, I would like involucrarse. to highlight that if you have any Y further quiero questions señalar que si to tienen the speakers preguntas or to the a los secretariat of ponentes the alliance, y we a can have la to continue secretaria de these la discussions, alianza, entonces or continuar if you la want to conversación, co-organize such o si webinars as quisieran GAL organizar member estos or the webinarios partner, a los please miembros feel free GAL, to reach out to con us toda through libertad our email pueden addresses, which our contactarnos colleague is writing there, a uil@unesco.org. escribir, por ejemplo, With el that, thank you secretariado once de la again UNESCO. for Pues joining us muchísimas today gracias on por this estar el día de hoy con important topic, nosotros and big con este tema applause to my importante team who made y this webinar verdaderamente possible reconocer a todo and el for their equipo que hizo organization posible este and webinario y a la meticulous planning. organización And I would like also to thank all the por la
planeación tan meticulosa y cómo podemos ayudarlos a comunicar y
tener And una I would like mayor to have conversación. to say special thanks to our partner, Y cómo RCU, podemos for hablar con the nuestros support socios they have provided with the por el Arabic apoyo que nos translation. han dado We en look la forward to seeing you interpretación all de in árabe. future Esperamos GAL verlos activities and en webinars, actividades and GAL goodbye posteriores. and Así que hasta au luego. revoir and auf Wiedersehen to you all around the world. Thank you very much. Muchísimas gracias.